Oculté mi identidad como única heredera del hombre más rico del mundo y salí con un multimillonario director ejecutivo durante 6 años. Justo cuando estaba a punto de decirle la verdad, escuché a su amiga hablándole en alemán, justo delante de mí. ¿Pronto volverás a casa para ese matrimonio concertado? ¿Y qué hay de tu novio? ¿Lo estás dejando? Chloe removió suavemente el vino en su copa. No voy a dejarlo. Me gusta mucho, pero su familia es muy pobre. No es presentable. El matrimonio es solo para satisfacer a mi familia. Él es mi verdadero amor. Lo mantendré a un lado y se lo ocultaré. Hablaban tan abiertamente porque asumían que un niño pobre como yo no entendía alemán. Nunca les dije que sí. Así que, mientras ella me susurraba promesas de eternidad, ya había aceptado un matrimonio concertado. Me disculpé para ir al baño y llamé a casa inmediatamente. Mamá, papá, lo he pensado. Estoy lista para volver y hacerme cargo del negocio familiar. Al oírme ceder por fin, mis padres estaban eufóricos. Pero entonces, al recordar a la novia con la que había estado saliendo a escondidas, dudaron. ¿Tu novia viene contigo? No le has dicho quién eres realmente, ¿verdad? No, voy a romper con ella. Bajé la voz al decir el nombre de Chloe. Lo tendré todo resuelto en una semana. Tras unas palabras más, colgué, guardé el teléfono en el bolsillo y volví a la habitación privada. Las conversaciones ruidosas cesaron un instante al entrar. Hice como si no me hubiera dado cuenta, caminando directamente al lado de Chloe y tomando asiento. Ella interrumpió su conversación para mirarme, sentado allí en silencio. Ethan, ¿por qué tardaste tanto al teléfono? Antes de que pudiera contestar, intervino otra persona. Aunque nadie era alemán, la mujer habló en alemán. Chloe, ¿cuándo planean casarse tú y Julian Croft? Ante sus palabras, apreté el vaso con más fuerza y se me pusieron los nudillos blancos. Chloe, sin embargo, se mantuvo completamente despreocupada. Me miró antes de responder en alemán. La familia fijó la fecha, dentro de 2 semanas. Ante eso, todos los presentes en la mesa se giraron para mirarme. Una de sus amigas, Jessica, arqueó una ceja con la voz cargada de curiosidad. ¿Si te casas con Julian, qué le pasa a Ethan? ¿Lo vas a dejar? No. Chloe negó con la cabeza, tomando un delicado sorbo de vino antes de continuar. La boda es solo para mi familia. Ethan es el único a quien amo. Su declaración provocó una carcajada en la sala. Chloe, ¿desde cuándo eres tan romántica? Con una diferencia de clase tan grande, ¿de verdad te enamoraste de él? Giró la cabeza para mirarme, con una ternura tan profunda que casi era palpable en sus ojos. Sin decir palabra, respondió a la pregunta a la perfección. Alguien la vio enamorarse, chasqueando la lengua. Vaya, supongo que sí que está enamorada. Pero en serio, ¿estás seguro de que no entiende alemán? La pregunta fue casual, pero hizo reír a carcajadas a los demás. La familia de Ethan está en la ruina. ¿De dónde sacaría el dinero para estudiar un idioma así? Tranquilos, no hay manera de que lo entienda. Sus risas burlonas llenaron el aire. Nadie notó mi respiración acelerada ni cómo se me pusieron los nudillos blancos de tanto agarrar el vaso. No les dije que entendía cada palabra. No era un pobre niño de mala muerte. Yo era el único heredero de la fortuna Vance, la familia más rica del mundo. Durante 6 años, Chloe me había amado profundamente, pero nunca me había presentado a sus padres. Siempre supuse que solo le preocupaba la diferencia de nuestros orígenes. Después de todo, los Davenport eran una de las familias más poderosas de Boston. Por eso tenía un plan. Iba a decirle que era el heredero de los Vance, explicándole que había ocultado mi identidad solo porque quería triunfar por mi cuenta, sin vivir a la sombra de mis padres. Pero el momento no pudo haber sido peor. Hace 3 días, en su estudio, encontré una invitación de boda color carmesí. El novio era Julian Croft y la novia, Chloe. Resultó que, mientras me susurraba palabras dulces al oído, ya había aceptado casarse con otro. Me llamaba su amor, su futuro esposo, mientras planeaba su boda con un hombre que su familia aprobaba. Un hombre de su misma clase. En ese instante, me di cuenta de que no quedaba nada más que decir. De ahora en adelante,
ella podría casarse y yo recibiría mi herencia. Ambos teníamos un futuro brillante por delante. Después de unas copas más, la fiesta empezó a bajar a medida que se hacía tarde. Estaba siguiendo al grupo fuera de la habitación cuando oí una voz desconocida detrás de mí. «Señor Vance, ¿es usted?» Me quedé paralizado. Al girarme, vi que era uno de los socios de mi padre, un hombre que siempre estaba intentando conseguir una reunión. Suspiré para mis adentros, intentando encontrar la manera de disimularlo sin revelar quién era. Jessica, detrás de Chloe, me miró de arriba abajo y se burló. ¿El señor Vance? ¿Él? ¿Acaso la ropa que lleva cuesta $200 en total? ¿Él, un niño rico? Es lo más gracioso que he oído en mi vida. Su comentario desató una oleada de risas. Esta vez, no hablaban alemán, así que escuché cada palabra de su burla. Pero mantuve la cara impasible. Fue Chloe quien se enojó, lanzándole a Jessica una fría mirada de advertencia. Jessica retrocedió, con aspecto molesto, y los demás se callaron ante la mirada de Chloe. El asociado no insistió y seguía a Chloe afuera. Condujimos a casa en completo silencio. Al llegar, por fin habló: Ethan, no te voy a llevar más a reuniones como esa. Mi voz y expresión eran tranquilas, aunque prácticamente me estaban expulsando de su vida social. Solo pregunté: ¿te avergoncé? Soltó una breve risa frustrada y me tomó la mano, pero la aparté. Suspiró, explicándome con impotencia: ¿de qué estás hablando? Solo quiero que no te hagas daño. Pero hay una brecha entre nosotras, Chloe. Siempre nos enfrentaremos a situaciones como esta. ¿Tu familia nunca te ha presionado para que te cases? La observé, buscando en su rostro cualquier señal de culpa. Incluso al mencionar el matrimonio, su expresión solo se alteró un instante antes de recuperar la compostura. Ethan, solo necesitas saber que te amo. Es suficiente. Encontraré la manera de resolver todos los demás problemas. Si no la hubiera estado observando tan de cerca, me lo habría perdido. Después de que habló, Chloe fue al baño a prepararse para dormir. Mientras la veía alejarse, pensé: ¿esa es tu solución? Cásate con un hombre para tu familia y quédate con otro para ti. Un momento después, una notificación sonó en la mesita de noche. Era el teléfono de Chloe. Nunca me había ocultado su contraseña. Así que la desbloqueé fácilmente y abrí su mensaje. Era un mensaje de Julian Croft. Chloe, mañana nos reuniremos con tus padres. Si no te quedas a dormir esta noche, podrían sospechar que esto no es un matrimonio de verdad. Sé que quieres a tu novio, pero por favor, solo por los próximos días, ¿podrías ayudarme a guardar las apariencias? Su tono era suplicante, pero entendí su estrategia con claridad. Primero, usaba a sus padres como excusa para que se quedara a dormir. ¿Y después? Seguía usando esa excusa, insistiendo cada vez más. Pero ese ya no era mi problema. Ya estaba pensando en irme. Con ese pensamiento, marqué el mensaje como no leído y dejé el teléfono donde lo encontré. Unos minutos después, Chloe salió del baño, miró su teléfono y luego me miró con cara de disculpa. Ethan, acaba de surgir algo urgente en la oficina. Tengo que ir. No volveré esta noche, así que descansa un poco. Se fue con tanta prisa que no se dio cuenta de mi reacción ni de que no intenté detenerla. Normalmente, la habría acompañado hasta la puerta, quejándome de que me hubiera gustado que tuviera más tiempo para mí, pero esta vez no dije nada. Simplemente la vi irse. Un momento después de que se fuera, vibró mi teléfono. Era un mensaje. Bastaba con un mensaje, y Chloe vino corriendo. Mañana conoceremos a los padres. Una vez casados, ¿en qué te conviertes? En su secreto sucio. Las palabras de Julian fueron crueles, pero lo que más me dolió fue darme cuenta de que la mujer con la que pensé que pasaría mi vida le había dado él. Cuchilló para apuñalarme. Chloe probablemente no tenía ni idea de que, incluso sin la invitación, me habría enterado de su boda tan pronto. Al día siguiente de encontrar la invitación, Julian me envió una solicitud de amistad por Instagram. Durante días, me estuvo enviando fotos provocativas. Las dos probándose vestidos de novia, eligiendo anillos de diamantes, buscando lugares para la boda.
Cada foto fue minando el poco amor que me quedaba por Chloe, hasta que no quedó nada. Chloe no volvió a casa esa noche, y no me importó. A la mañana siguiente, fui directo a mi oficina y presenté mi renuncia, terminando todo el papeleo al final del día. Durante mi hora de almuerzo, cené con algunos compañeros. Cuando les dije que renunciaba, uno de mis mejores amigos, Jake, se rió. Sigo viendo TikToks de gente que deja su trabajo de repente porque, en secreto, hereda una fortuna enorme. Ethan, renunciaste tan abruptamente. ¿No te irás a dirigir el imperio familiar en secreto? Estaba bromeando, pero asentí. Sí, ese era el plan. Por un segundo, todos me miraron fijamente, y luego la mesa estalló en carcajadas. Pensaron que era una broma, y no me molesté en corregirlos. Después de comer, empaqué mi escritorio y llevé la caja a casa. Chloe ya estaba en casa cuando regresé. Al verme con la caja, pareció confundida. ¿Renunciaste? Asentí y empecé a caminar hacia el dormitorio. Ella frunció el ceño. Pero te encantaba ese trabajo. ¿Por qué lo dejaste de repente? Me detuve y me volví hacia ella con una sonrisa. Porque ahora tengo algo mucho más importante que hacer. Chloe no insistió. Bueno, si te agobias, recuerda que no tienes que trabajar. Me duele verte agotarte cada día. Ethan, sabes que puedo cuidarte. Negué con la cabeza, diciendo cada palabra con claridad. No soy cómplice. ¿Cómo puedes decir que eres cómplice? Empezó, pero la interrumpí. ¿Por qué llegas tan temprano a casa? Hoy no trabajo. He estado muy ocupada últimamente. Siento que no he tenido tiempo para ti. Quería compensarte hoy. Su expresión se suavizó y volvió a ser mi novia cariñosa. ¿Qué quieres hacer? ¿Cenar? ¿Ver una película? Lo que quieras. Hoy soy tuya. Mi antiguo yo se habría sentido conmovido. Sabía que era la heredera de la corporación Davenport y que siempre estaba ocupada con el trabajo. Que me despejara la agenda habría demostrado lo mucho que significaba para ella. Pero ahora, solo podía pensar, ¿estás ocupada con el trabajo o con la planificación de la boda? ¿Cómo podía estar ahí, planeando una boda con otro hombre, y decirme que yo era el único al que amaba? Al final, no le eché en cara sus mentiras. Solo eran unos días más. Pronto desaparecería de su vida por completo. Negué con la cabeza, rechazando su oferta. De hecho, después de un momento le pregunté si me podría ayudar a limpiar la casa. Hay un montón de cosas viejas que ya no necesitamos. Chloe aceptó y pasamos horas limpiando. Pero mientras trabajábamos, se dio cuenta de que todo lo que estaba desechando era algo que habíamos comprado juntos. Tazas, ropa, pantuflas, joyas a juego, todo fue directo a la basura sin pensarlo dos veces. La sonrisa en su rostro se desvaneció lentamente a medida que la pila de recuerdos desechados crecía. Cuando el último objeto a juego aterrizó en la basura, ya no pudo ocultar su pánico. Ethan, ¿sabes algo? ¿Qué podría saber yo? ¿Me estás ocultando algo? Levanté una ceja, devolviéndole la pregunta. Ella apartó la mirada, incapaz de mirarme a los ojos. Tras un largo silencio, siguió sin responder, solo me apretó la mano. Ethan, pase lo que pase, recuerda que te quiero. Sonreí con los labios apretados y no dije nada. Después de limpiar, Chloe insistió en salir conmigo. Acepté, pues no quería que sospechara nada. Cenamos, vimos una película y luego el coche se detuvo frente a una casa de subastas. Justo cuando estábamos a punto de entrar, un hombre con un traje a medida se acercó a nosotros. Vi un destello de inquietud en el rostro de Chloe. ¿Qué es? Alguien que conoces. Justo entonces, el hombre se detuvo frente a nosotros, sonriendo. Chloe hizo las presentaciones. Este es Julian Croft, hijo de un amigo de la familia. Hizo una pausa antes de señalarme. Y este es mi novio, Ethan. Al oír la marcada diferencia en sus presentaciones, la sonrisa de Julian se desvaneció. Se recuperó rápidamente, forzando una sonrisa y extendiéndome la mano. He oído hablar mucho del guapo novio de Chloe. Es un placer conocerte por fin.
Justo entonces, apareció el mismo grupo de amigos que se habían estado burlando de mí en alemán la noche anterior. Fuera de mi vista, uno de ellos le guiñó un ojo a Chloe. Fue entonces cuando supe que no era un encuentro casual. Lo habían traído aquí a propósito. La rabia me hervía por dentro, pero sabía que perder los estribos solo empeoraría las cosas. Me contuve. Dentro de la subasta, el asiento de Julian estaba justo al lado del de Chloe. En persona, no se parecía en nada al arrogante imbécil de sus mensajes. Era encantador y muy erudito. Cuando supo que a Chloe le interesaba la porcelana, entabló una animada conversación con ella sobre el tema. Observé cómo Chloe, que al principio se había mostrado distante, se acercaba lentamente a él. No fue hasta que me aclaré la garganta que Chloe pareció recordar mi presencia. Se giró hacia mí con voz suave. ¿Estás aburrido, Ethan? Sé que este no es tu ambiente. Si ves algo que te guste, no dudes en empujar. Antes de que pudiera responder, oí a sus amigas susurrar de nuevo. Hablaban en voz baja, pero estaban solo una fila detrás de nosotros, y oí cada palabra. Chloe es muy buena inventándolo excusas. Incluso si estuviera interesado, ¿qué sabría? Probablemente ni siquiera sabe cómo levantar una paleta de puja. Exactamente. Estoy seguro de que es su primera vez en una subasta de la alta sociedad. Se rieron disimuladamente y me miraron con desdén. Susurraban, pero presentía que querían que los oyera. Los ignoré. La próxima vez que nos viéramos, estarían frente a mí, llamándome respetuosamente señor Vance. Justo entonces, terminó la puja por un artículo, y apareció el siguiente. Era una exquisita talla de jade de un pino y una grulla. El subastador anunció que se trataba de una pieza del legendario maestro tallador Junies. Al oír el nombre, Julián se emocionó. Levantó el remo. Chloe, eso es increíblemente valioso. El cumpleaños de mi abuela es en 2 días. Sería el regalo perfecto para ella. Cuando escuché el nombre de Junies, miré la pieza en el escenario. Solo me tomó un segundo. Aparté la mirada y mi voz sonó monótona al hablar, pero mis palabras fueron como un cubo de agua helada sobre la cabeza de Julián. Es una farsa. Julián me miró con incredulidad, a punto de preguntar qué podía saber un campesino como yo. Pero con Chloe sentada allí, forzó una sonrisa y preguntó, ¿y cómo se lo dices al señor Vance? Porque el auténtico se lo regaló su nieto a la matriarca de la familia Vance. Es único, y el auténtico está en casa de mi familia. Por lo tanto, el que está en ese escenario tiene que ser un impostor. Intentaba ayudar, pero mis palabras solo hicieron reír a carcajadas a Julián. Detrás de nosotros, los amigos de Chloe también se echaron a reír. No te hagas el experto si no tienes ni idea. Es muy vergonzoso. Sí, ¿regalo del heredero Vance? ¿Qué? ¿Estabas escondido debajo de la cama y lo viste tú mismo? ¿No crees que compartir apellido con la familia Vance te convierte en uno de ellos? Su risa se hizo más fuerte, hasta que finalmente, Chloe les lanzó una mirada fría que los silenció. Se giró hacia mí y me tomó la mano. Ethan, sé que has estado leyendo sobre tasación de obras de arte, pero no todo se aprende en los libros. Julian lleva años asistiendo a subastas y estudiando estas tallas. Naturalmente, él sabe más de esto que tú. No era cruel, pero era evidente que pensaba que decía tonterías. Me reí entre dientes y lo dejé pasar. Al final, Julián compró la escultura por $100 millones. Sonreí al verlo ir a pagar. Me pregunté qué pensaría su abuela al descubrir que se había gastado 100 millones en una falsificación para su cumpleaños. No intenté detenerlo. Simplemente me levanté y fui al baño. Acababa de lavarme las manos cuando oí una voz familiar detrás de mí. Ethan Vance. Creí haberme explicado bien. ¿Cómo puedes ser tan descarado? ¿De verdad quieres ser el otro? Su voz era aguda y áspera, un marcado contraste con el aire sofisticado que había estado adoptando momentos antes. Lo miré a los ojos con frialdad. Señor Croft, seamos claros. Soy yo quien lleva 6 años con ella. Si alguien es el tercero aquí, no soy yo. Empecé a pasar junto a él, pero me bloqueó el paso con una mueca de desprecio.
6 años y sigue sin casarse contigo. ¿Alguna vez te preguntaste por qué? Yo soy el heredero de Croft. Ella es la heredera de Davenport. Somos la pareja perfecta. Y tú, un padre jugador, una madre enferma, un hogar destrozado y sin nada que contar. ¿Qué parte de ti es digna de ella? Me detuve en seco. Yo misma me había inventado esa historia. Nunca imaginé que Chloe lo compartiría con Julian. Solté una risa amarga y burlona. Si esa era mi vida, ¿sería alguna vez algo más que el novio que decía amar? Le había dado a otro hombre un segundo cuchillo para herirme. Tenía razón. No era digno. La ira en mi pecho se desvaneció de repente, reemplazada por un dolor agudo. Volví a mirar a Julián. Son perfectos el uno para el otro. Les deseo todo lo mejor. Dicho esto, me alejé. No había llegado muy lejos cuando sonó mi teléfono. Era mi mamá. Ethan, cariño, tienes que volver a casa pronto. Toda la familia te espera y te ha preparado un montón de regalos de bienvenida. Tu padre y yo te compramos un castillo en Europa. Tu tía te regaló un reloj de diamantes que supuestamente perteneció a un rey. Y tu tío tiene un garaje lleno de coches de lujo esperándote. Escuché con una sonrisa de impotencia mientras mi madre enumeraba los regalos extravagantes. Mamá, vuelvo a casa para dirigir la empresa, no para arruinarla, bromeé. Justo cuando lo decía, una voz familiar habló detrás de mí. ¿Heredar qué fortuna? Me quedé paralizada y colgué instintivamente. Lo juro, ¿por qué a todos en su círculo les encanta espiar a la gente? Me giré y vi a Chloe allí de pie, con expresión sombría. Después de un momento, le ofrecí una explicación. No es nada. Mis antiguos compañeros de trabajo me preguntaban qué haría ahora, así que bromeé diciendo que iba a casa a heredar una fortuna. Chloe frunció el ceño. No era de los que hacen ese tipo de bromas. Ella presentía que algo no iba bien y estaba a punto de decir algo más, pero yo ya había empezado a caminar de vuelta a nuestros asientos. La llamé por encima del hombro. ¿Vienes? Los lotes de joyería son los siguientes. Pensando que quería comprarle algo, Chloe asintió y me siguió. De vuelta en nuestros asientos, procedió a ganar los siguientes lotes de joyería, pagando precios exorbitantes por cada uno. Los tenía todos en cajas y me los dio. Miré las cajas. No los necesito. Chloe solo sonrió y me apretó la mano. Tendrás que acostumbrarte. No te preocupes por el dinero. Te compraré lo que quieras, para siempre. Abrí la boca para hablar, pero me contuve. No llevaba joyas de millones de dólares. Mi propia colección valía cientos de millones. La subasta terminó y la gente empezó a salir. Nuestro grupo no se quedó mucho tiempo. Habíamos conducido cada uno por su cuenta, así que solo necesitábamos volver a casa. Pero justo cuando Chloe y yo nos subíamos a su coche, antes de que pudiera arrancarlo, alguien tocó la ventanilla del copiloto. Era Julian. La ventanilla bajó, revelando a un Julián que no se parecía en nada al hombre venenoso del baño. Chloe, dijo con cara de impotencia. Mi coche no arranca. ¿Podrías llevarme a casa? Chloe frunció el ceño, a punto de negarse, pero él volvió a hablar. Tus padres te pidieron que me cuidaras, ¿recuerdas? No sé qué estaba pensando, pero su expresión se agrió y aceptó. Al verla aceptar, su sonrisa se ensanchó. Entonces tentó a la suerte, mirándome. El problema es que me mareo muchísimo. No puedo sentarme atrás. Chloe me miró, pero antes de que pudiera decir nada, ya había abierto la puerta, salido y me había ido a la parte de atrás. Pasó tan rápido que, para cuando lo procesó, ya estaba acomodado en el asiento trasero. Lo que fuera que estuviera a punto de decir se le murió en la garganta. Parecía que quería decirme que solo era un asiento y que no era para tanto, pero cuando miró por el retrovisor, ya había cerrado los ojos, fingiendo estar dormida. Justo entonces, Julian entró y cerró la puerta. Me vio atrás con los ojos cerrados y una sonrisa de suficiencia se dibujó en su rostro. ¿Y que si todavía te ama, Ethan? Casi podía oírlo pensar. Asterisco, siempre consigo lo que quiero. Su corazón es solo cuestión de tiempo.
La idea pareció animarlo muchísimo. Miró a Chloe con los ojos llenos de cariño. ¿Está cansado el señor Vance? Deberíamos dejarlo descansar. Quizás percibió mi estado de ánimo porque Chloe tampoco le dijo mucho a Julian. Solo asintió y arrancó el coche en silencio. En algún momento, debí quedarme dormida, porque cuando desperté, estábamos en el garaje de la mansión de su familia y Julian no estaba. Chloe me tocó suavemente la mejilla. ¿Estás despierto? Dormías profundamente. No quería despertarte. Aún aturdido, asentí, salí del coche y caminé hacia la casa sin esperarla. Para cuando Chloe salió, ya estaba en la puerta. Se apresuró a alcanzarme, bloqueándome el paso. ¿Estás enojada? Julián es solo el hijo de un amigo de la familia. No dejes que te moleste. Solo gruñí en respuesta. Pensando que seguía enojado, me agarró del brazo. En realidad, solo es un amigo de la familia. Cariño, sabes que eres la única persona a la que quiero. Se inclinó para besarme, pero la aparté. Al ver su cara de sorpresa, entré. No me siento bien. Voy a mi habitación a acostarme. Luego entré en el dormitorio y cerré la puerta con llave, dejándola completamente fuera. A la mañana siguiente, mientras Chloe y yo desayunábamos, mi teléfono vibró. Era un recordatorio que había programado semanas atrás. La nota decía, conozca a los padres. Chloe también vio la notificación. La había pospuesto cuando planeaba contarle todo y que conociera a mis verdaderos padres en Nueva York. Nos miramos y yo estaba buscando una excusa para cancelar cuando su teléfono empezó a sonar. Era Julián. No pude oír lo que dijo, pero su expresión cambió. Cuando se volvió hacia mí, parecía arrepentida. Ethan, lo siento mucho. Surgió algo urgente. ¿Podemos reprogramar la reunión con tus padres para otro momento? Probablemente esperaba que me molestara, pero asentí con calma. Está bien. De todas formas, tengo cosas que hacer hoy. Poco después de que se fuera, salí yo también al centro comercial a comprar regalos de despedida para mis amigos. Cuando me encontré con ellos más tarde, abrieron sus regalos y se quedaron boquiabiertos. Cada caja contenía un artículo de lujo nuevo. Ethan, ¿dónde conseguiste imitaciones tan buenas? Estas parecen totalmente auténticas. Son reales, dije, riéndome de sus caras de asombro. Cuando aún me miraban con escepticismo, finalmente les conté la verdad sobre quién era. La historia de mi padre jugador y mi madre enferma era toda mentira. La verdad es que soy el único heredero de la fortuna Vance y me despido porque tengo que volver a Nueva York para hacerme cargo del negocio familiar. Hubo un momento de silencio atónito, seguido de conmoción, y luego un caos absoluto. Empezaron a gritar cosas como, el aire estuvo aquí todo el tiempo. Sus gritos eran tan fuertes que hicieron temblar el restaurante. Después de que se calmara la emoción, Hacker recordó a Chloe. ¿Pero qué hay de Chloe? ¿Sabe quién eres? Al mencionar su nombre, mi sonrisa se desvaneció. Se va a casar con otro. Ni hablar, exclamaron mis amigos con incredulidad. Siempre parecía loca de amor por ti. ¿En serio, recuerdas hace 3 años cuando mencionaste que te gustaba el Sirius nocturno? Se gastó una fortuna en comprar todos los que encontró solo para verte sonreír. Y hace 2 años, cuando tuviste esa gripe tan fuerte, canceló un contrato de $100 millones y voló de Europa solo para cuidarte, quedándose a tu lado toda la noche. Hace 1 año, en ese accidente de coche, la camioneta se dirigía hacia ti y ella se desvió para recibir el golpe. Saliste ileso, pero ella tenía 3 costillas rotas y estuvo 3 meses en el hospital. Casi no sobrevive, ¿y ahora se casa con otro? ¿Cómo es posible? Escucharlos contar esos recuerdos todavía me conmovía. La Chloe de entonces me amaba de verdad. Me amó lo suficiente como para morir por mí. Pero ahora, negué con la cabeza con una pequeña sonrisa amarga. Me ama, pero su familia cree que no soy lo suficientemente bueno para ella. Antes de que pudiera decirle la verdad, las invitaciones de boda ya estaban impresas. Por lo que parecía, su plan era mantenerme como su amante. Mis amigos estallaron. Oye, Elouja.
¿Quiere que el heredero Vance sea su amante secreto? Los Davenport se han vuelto locos. Ay, se va a arrepentir muchísimo de esto. Exactamente. Cuando descubra que te has ido y su familia sepa quién eres realmente, se pondrán histéricos. Justo entonces, Chloe y Julian entraron al restaurante. Al oír la última parte de nuestra conversación, Chloe frunció el ceño. ¿Cuál era su verdadera identidad? Al verlos juntos, Jake se puso furioso y estuvo a punto de decir algo, pero lo detuve. Miré a los recién llegados con expresión fría. ¿Qué haces aquí? Mi pregunta puso nerviosa a Chloe. No podía mirarme a los ojos. Nuestras familias están negociando un acuerdo. Nos reuníamos para hablarlo. Me reí de su respuesta. Claro que sabía de su acuerdo, un acuerdo matrimonial. Se sentaron en una mesa aparte, lo suficientemente cerca como para que pudiera verlo todo. La vi cortarle el filete, compartir la comida de su plato, darle una servilleta e incluso limpiarle una mancha de la comisura de la boca. La intimidad desplegó la ira de mis amigos, pero mantuve una expresión neutral. Después de cenar, cuando mis amigos y yo estábamos a punto de irnos, Chloe se ofreció a llevarnos a Julian y a mí a casa. Quizás recordando la discusión por el asiento delantero, esta vez trajo el Rolls Royce con chofer de su familia. Nada de peleas por los asientos esta vez. El viaje transcurrió con tranquilidad mientras nos dirigíamos al barrio de Julián. Nadie lo vio venir. Un camión grande, fuera de control, se dirigía hacia nosotros desde una intersección. El chofer dio un volantazo, pero el impacto fue inevitable. Se oyó un estruendo ensordecedor. Cuando las ventanillas se rompieron y salí despedido hacia un lado, lo último que vi fue a Chloe protegiendo instintivamente a Julian, protegiéndolo del impacto e intentando calmarlo. Mientras se me nublaba la vista, recordé de repente el otro accidente del que habían hablado mis amigos. Era nuestro cuarto año juntos, cuando estaba más enamorado de ella que nunca. El mismo tipo de intersección, el mismo tipo de camión a toda velocidad. En ese momento, la camioneta se dirigía directamente hacia mi lado del coche. En esa fracción de segundo de terror, ella giró el volante, girando el coche de modo que su lado recibió todo el impacto. La parte delantera quedó aplastada y ella quedó atrapada en el asiento del conductor. Los paramédicos tardaron una eternidad en sacarla. Casi muere ese día. Y aún así, lo primero que preguntó al despertar en el hospital fue si yo estaba bien. Ahora, estábamos de nuevo en la misma situación. Pero esta vez, la persona a la que protegía no era yo. La parte trasera del Rolls Royce estaba completamente destrozada. Después de que todos logramos salir, Chloe, que había estado cuidando a Julian, finalmente me vio y, en silencio, me presionó la frente sangrante con una mano. Por suerte, mis heridas no eran graves, en el hospital me vendaron la cabeza y dijeron que estaba bien, aunque recomendaron que me quedara un par de días en observación. Chloe miró la venda en mi cabeza con el rostro destrozado por la culpa. Ethan, lo siento mucho. Estaba pensando que Julian y yo tenemos un trato y tenemos que hacer apariciones públicas. No podía herir su cara, así que simplemente reaccioné. Grítame, golpéame, no me importa, solo por favor no me ignores. Parecía sincera, y su razón era casi creíble. Lo habría sido si no hubiera recordado que su boda era en menos de 2 semanas. Supongo que ese era el trato del que hablaba. Mantuve la mirada baja y no dije nada. No la perdoné, pero tampoco dije que no lo haría. Mi expresión permaneció inexpresiva. Ella se disculpaba una y otra vez, hasta que de repente una idea pareció asaltarla y una luz de esperanza se iluminó en sus ojos. Tu cumpleaños es en unos días. Déjame darte tu regalo con anticipación. Lo que quieras, te lo compro. Finalmente la miré con la mirada vacía. Entonces cómprame un billete de avión a Nueva York para dentro de 3 días. ¿Por qué Nueva York?, preguntó sorprendida. Luego respondió a su propia pregunta. ¿Quieres tomarte unas vacaciones? No le expliqué nada, solo asentí. Chloe no hizo más preguntas. Sacó su teléfono y compró el billete ahí mismo. Voy a estar ocupada un rato, así que no puedo ir contigo, dijo. Tú ve y diviértete en Nueva York, y yo te acompañaré cuando pueda.
Un billete de avión es demasiado pequeño para un regalo de cumpleaños. Te tendré una gran sorpresa más tarde. Negué con la cabeza y sonreí levemente. No es nada pequeña. Este boleto es mi camino a casa. Así que gracias, Chloe. Gracias por el regalo de enviarme a casa. Durante los 2 días que estuve en el hospital, Chloe fue tan atenta y cariñosa como cuando empezamos a salir. Pero no duró. El día que me dieron de alta, de repente tuvo que ir a la oficina y envió a su chofer a llevarme a casa. Un momento después, recibí un mensaje de Julian. Lamento que tengas que salir hoy. Chloe y yo nos casamos, ¿sabes? Y tiene que cenar con mi familia esta noche. Me temo que está demasiado ocupada para recogerte. Ignoré el mensaje, me fui a casa y empecé a empacar. El día de mi vuelo, me levanté temprano. 7 horas antes del despegue, llevaba mi última maleta a la puerta cuando entró Chloe. Al ver las maletas apiladas junto a la puerta, pareció entrar en pánico. ¿Qué es todo esto? Pensé que solo ibas a Nueva York de viaje corto. Tú compraste el billete, ¿recuerdas? Dije con calma, como si me fuera de vacaciones. Pero no estaba convencida. Son solo unos días, ¿no? ¿Para qué necesitas tantas maletas? Forcé una sonrisa. Quería llevarme ropa extra para las fotos, pero ella sabía que odiaba tomar fotos, y nunca empaqué tanto para nuestros viajes. La ansiedad la invadió, y parecía que iba a abrir mis maletas para ver qué había dentro. Pero justo cuando se movía, sonó su teléfono. Era Julián. No sé qué dijo, pero tras un momento de silencio, Chloe se giró para irse. Antes de salir, me miró. Ethan, no tardes mucho. Envíame los datos de tu vuelo cuando regreses y te recogeré. No contesté. Sabía que no iba a volver. Era una despedida. 5 horas antes de mi vuelo, cambié el código de seguridad de la puerta principal de mi cumpleaños al de Julián. Dejé una nota adhesiva en la puerta. Como pronto será la casa del señor Croft, mejor que el código sea su cumpleaños. 3 horas antes de mi vuelo, reuní todas nuestras fotos en la casa y las tiré a la chimenea. Una foto mía abrazándola bajo un cielo de fuegos artificiales, diciéndole que era mía. Una foto de ella al atardecer, jurando que me amaría para siempre. Un recuerdo de ella recibiendo el golpe de ese camión, rompiéndose 3 costillas por mí. Su muro de Facebook estaba lleno de fotos mías. Habíamos pasado juntas todas las estaciones. Ahora, mientras esos últimos recuerdos se convertían en cenizas, nosotros también. 2 horas antes del despegue, vibró mi teléfono. Era un vídeo de Julian. Parecía una cena familiar con los amigos de Chloe, los amigos de Julian y los padres de ambos. Una multitud se reunió alrededor de Chloe y Julian, vitoreando y abucheando. «Bésate. Vamos, Chloe. Faltan pocos días para la boda. ¿Por qué te da tanta vergüenza?» Entre los vítores, Julian, ruborizado, se inclinó y cerró los ojos. La multitud enloqueció. Chloe lo miró fijamente un buen rato y luego también cerró los ojos. El vídeo se repitió una y otra vez. A la 7ª vez, apareció un mensaje de Julian. ¿Ves eso, Ethan? Soy el yerno que Davenport aprueba. Con tu origen humilde, ¿de verdad creías que te aceptarían? Un tipo como tú tendría suerte de casarse con una mendiga. ¿Y qué si Chloe te ama? Estoy derribando sus defensas una a una, primero conociendo a los padres, luego mudándonos, y ahora este beso. ¿Cuánto crees que tardará en ser completamente mía? No respondí. Simplemente imprimí todos los mensajes y fotos provocativos que me había enviado durante las últimas semanas. Apilé las páginas cuidadosamente sobre la mesa de centro en la sala vacía. 1 hora antes de mi vuelo, escribí una última frase en la primera página. Chloe, felicidades por tu boda. Se acabó. Luego saqué mis maletas de casa, paré un taxi y me dirigí al aeropuerto. A partir de ahora, Chloe, volví a ser Ethan Vance, y no teníamos nada que ver el uno con el otro. Aeropuerto JFK, Nueva York. Al salir de la terminal con mi equipaje, un Bugatti de incalculable valor me esperaba en la acera. Un hombre de traje me abrió inmediatamente la puerta trasera. Señor Vance, bienvenido a casa.
Cargaron mis maletas en el maletero. Al acomodarme en el coche, hablé con el hombre del asiento del conductor. «Señor Daniels, ¿qué hace aquí? ¿Dónde está el conductor de siempre?» El señor Daniels rió entre dientes, y las líneas de expresión de su sonrisa se arrugaron. «Ha estado fuera mucho tiempo, señor. Cuando supe que volvía a casa hoy, insistí en recogerlo yo mismo. El coche se incorporó al tráfico sin problemas. Parece que me extrañó, señor Daniels», dije con una sonrisa burlona. Al poco rato, el coche llegó a la finca Vance. Bajé y caminé hacia la casa principal. Cuando abrí las enormes puertas principales, una fila de empleados de la casa me esperaba. Al unísono, hicieron una reverencia y dijeron: «Bienvenido a casa, señor Vance». Suspiré, frotándome la frente. El señor Daniels me trajo el equipaje y una criada lo subió. Al ver mi expresión, se rió entre dientes. «Tus padres insistieron en una bienvenida como es debido. Tuvieron al personal practicando toda la noche. Te esperan en el salón». Asentí. Todo era un poco excesivo, pero no quería ser aguafiestas. Entré en el salón, que estaba lleno de gente. Mis padres, mis tías, mis tíos, todos estaban allí. Los saludé a todos antes de sentarme entre mis padres. Al ver la genuina preocupación en sus rostros, la serenidad que había mantenido durante tanto tiempo finalmente se quebró y una oleada de profunda emoción me invadió. Me habían mimado toda la vida, protegido de cualquier adversidad real. Luego me fui a Boston, decidido a demostrar mi valía, y conocí a Chloe. Durante 6 años, le entregué todo mi corazón. Creí de verdad que pasaríamos el resto de nuestras vidas juntos, que estábamos hechos el uno para el otro. Y al final, casi me convertí en su amante secreto y habría pasado completamente desapercibido. Toda esa sinceridad fue en vano. Mi madre debió ver la tristeza en mis ojos. Me dio una palmadita en el hombro. «Lo hecho está, Ethan. A lo único que nuestra familia no le teme es a los errores. Siempre puedes empezar de nuevo. Tenemos margen de error de sobra». Sus palabras calmaron un poco el dolor en mi pecho. Al ver que me animaba, todos cambiaron de tema rápidamente y sacaron sus regalos de bienvenida. Entonces me di cuenta de que mi madre no había exagerado por teléfono. Al contrario, había sido modesta. Había un grueso fajo de escrituras de propiedad y una larga cadena con las llaves de varios coches y casas. La pieza central era un reloj con incrustaciones de diamantes, cada piedra enorme. La pieza entera rebosaba riqueza e historia. Pero ni siquiera eso era suficiente. Parecían decididos a llenar toda la mesa de centro frente a mí con regalos. Justo cuando estaba a punto de decirles que era demasiado, mi tía aplaudió con los ojos brillantes. «Ethan, acabas de pasar por una ruptura, ¿verdad? Bueno, la hija de mi mejor amiga acaba de regresar a Estados Unidos y está muy preocupada porque no está saliendo con nadie. ¿Por qué no se reúnen solo para hacer una nueva amiga?» Me sorprendió y enseguida intenté negarme, pero mi tía ya estaba sacando su teléfono y enviándome un contacto. La conocí antes de que se fuera al extranjero a estudiar. Es una chica encantadora, muy guapa. Aunque no salga nada, siempre es bueno tener otra amiga. Era imposible rechazar su entusiasmo, así que finalmente acepté. Pero cuando abrí la tarjeta de contacto que me envió, me sorprendió ver que ya estábamos conectadas por Instagram. Hice clic en su perfil. No había ningún nombre guardado, solo una foto de perfil de una luna creciente contra un cielo negro. La miré fijamente, intentando recordar cuándo o por qué la habría añadido, pero no se me ocurrió nada. No le pregunté a mi tía, simplemente bloqueé mi teléfono y lo guardé. Pensé que obtendría mis respuestas cuando nos viéramos. Mientras me preparaba con desgana para esto, de vuelta en Boston, Chloe finalmente llegaba a casa. Estaba oscureciendo y la casa estaba a oscuras. No vio la nota en la puerta y marcó el código de seguridad habitual. Al ver que la puerta no se abría, levantó la vista, confundida, y finalmente vio el papel que le había dejado. Como pronto será la casa del señor Croft, probablemente sea mejor que el código sea su cumpleaños. ¿La casa del señor Croft? ¿La de Julian? El corazón de Chloe latía con fuerza. ¿Lo sabía? ¿Pero cómo iba a saberlo?
Solo había visto a Julian una vez y nadie más se lo habría dicho. ¿Cómo iba a saber de la boda? Con vacilación, escribió el cumpleaños de Julian. La puerta se abrió con un clic. Encendió las luces. La casa estaba vacía. Ethan, llamó, su voz resonando en el silencio. Entonces recordó. Me había ido a Nueva York. Rara vez me iba por tanto tiempo. Desde que nos mudamos juntos, siempre era yo quien esperaba su regreso. Era la primera vez que no estaba allí. Una repentina y aguda ansiedad la invadió, dejándola con una sensación de vacío. ¿Ethan hablaba en serio? Pero descartó la idea rápidamente. Imposible. Ethan la amaba demasiado. Probablemente se sentía abandonado, y de alguna manera, había descubierto la verdad sobre ella y Julian. Él volvería con ella. Siempre lo hacía. Solo tendría que arreglar las cosas cuando él regresara. Con ese pensamiento, se frotó las sienes y entró en la sala. Decidió llamarlo más tarde, preguntar cuándo volvería y hablarían de todo. Pero al entrar, antes de poder sacar el teléfono, su mirada se posó en una pila de papeles sobre la mesa de centro. Se acercó rápidamente, se sentó en el sofá y los recogió. Un destello de esperanza la encendió. ¿Era algo de Ethan? ¿Un regalo para ella? Lo sabía. Estaba simplemente molesto. Nunca la dejaría del todo. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, pero se le congeló en el rostro al leer la primera página. Era una sola hoja de papel con una sola línea escrita a mano. Reconoció mi letra al instante. Era elegante, casi hermosa a la vista, pero las palabras en sí mismas eran un mazazo en su corazón. Chloe, felicidades por tu boda. Terminamos. Un zumbido empezó en sus oídos, su mente estaba completamente en blanco. Leyó la frase una y otra vez, pero las palabras no cambiaron. Asterisco, felicidades por tu boda. Se acabó. Asterisco, la dejaba. Tenía que ser una broma. ¿Cómo podía no quererla? Sus manos se movieron solas, arrancando la página del montón, arrugándola hasta formar una bola y arrojándola al otro lado de la habitación. La acción reveló la página que había debajo. Era una copia impresa del historial de chat de Instagram, desde el primer mensaje. No había guardado el contacto con nombre, así que Chloe solo pudo ver la foto de perfil y el nombre de usuario. Lo reconoció al instante. Era Julián. El primer mensaje era de Julián, enviado hacía 2 semanas. Leyó las páginas, con el corazón encogido con cada palabra. Escuché que eres el chico guapo que Chloe mantiene cerca. Soy Julian Croft, su prometido. Te sugiero que sepas cuál es tu lugar y desaparezcas. Si no, te va a dar mucha vergüenza cuando Chloe y yo nos casemos y te echen de su casa. Con solo un mensaje, Chloe vino corriendo. Mañana conoceremos a sus padres. Una vez casados, ¿en qué te conviertes? En su secreto sucio. ¿Y que si te quiere? Acaba de besarme. ¿Cuánto crees que tardaremos en compartir la cama? Entre los mensajes había fotos e incluso un vídeo. Había fotos de ellos probándose vestidos de novia, eligiendo anillos, mirando lugares. El vídeo era solo una captura de pantalla perfecta, la única que Julian sabía que dolería más. Eran ella y Julián frente a sus familias y amigos, enfrascados en un beso apasionado. Algo en su interior se quebró. Un pánico silencioso y abrumador la invadió. Su rostro palideció y siguió susurrando, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Se puso de pie a toda prisa y corrió hacia las escaleras, pero le temblaban las piernas. Dio un paso en falso y se desplomó hasta el fondo. El dolor agudo la despejó un poco, apretando los dientes. Se incorporó apoyándose en la barandilla y subió las escaleras cojeando. Más despacio esta vez, llegó al dormitorio sin más incidentes. Una mirada a la habitación confirmó sus temores. Todo lo suyo estaba allí, pero todo lo mío había desaparecido. Incluso los marcos plateados de nuestras mesitas de noche, donde habían estado nuestras fotos favoritas, estaban ahora vacíos. Una nueva oleada de pánico la invadió. Abrió de golpe las puertas del armario, abrió los cajones y solo encontró sus pertenencias. Mi lado del armario,
mis cajones, estaban completamente vacíos. El dormitorio, el baño, el estudio, todo era igual. Buscó en cada rincón de la casa donde pudiera haber dejado algo, cualquier cosa, pero no encontró nada. De repente recordó la limpieza de primavera de hacía unos días, cuando tiré todas las cosas de nuestra pareja. Ahora por fin entendía por qué. Era tan cruel. No le había dejado ni un solo recuerdo al que aferrarse. La ansiedad era algo físico en su pecho, pero aún no podía aceptarla. 6 años. Él la había amado tanto. ¿Cómo pudo dejarla con tanta frialdad, tan completamente? Se negaba a creerlo. Tenía que encontrarlo, tenía que obtener una explicación. De repente, estaba de vuelta en la sala, con el teléfono pegado a la oreja, escuchándolo sonar al otro lado. Sonó un buen rato antes de que por fin contestase. Era tarde y la llamada me había despertado. Contesté sin mirar el identificador de llamadas, con la voz ronca por el sueño. Hola, Ethan, soy yo, dijo con la voz tensa, como si temiera que colgara. ¿Dónde estás? Necesito verte. ¿Y nuestras fotos, dónde están? Su voz me despertó por completo. Miré la pantalla de mi teléfono y vi su nombre, Chloe. Suspiré, había olvidado bloquear su número. Mientras guardaba silencio, ella repetía mi nombre una y otra vez, su insistencia me ponía de los nervios. Señorita Davenport, dije con voz fría, está comprometida. Debería saber que no debe llamar a su ex. En cuanto a las fotos, pensé que al señor Croft no le gustaría verlas cuando se mude, así que las quemé. ¿Y una reunión? No le veo el sentido. ¿Te vas a casar? ¿Por qué querrías verme? Al enterarse de que quemé las fotos, Chloe sintió un dolor agudo en el pecho, pero mi rechazo frío le dolió aún más. Ethan, nunca acepté terminar. No es lo que piensas con Julian. Solo te amo a ti. ¿Cómo pudiste tirarme así? Su voz se quebró al pronunciar la última palabra, y por un instante, me quedé en silencio. Pocas veces la había visto llorar. En 6 años, solo la había visto una vez, después del accidente de coche. Ella fue la que resultó gravemente herida, pero al despertar y verme los cortes y moretones, sollozó desconsoladamente. No se parecía en nada a la despiadada directora ejecutiva que todos en el mundo empresarial conocían. Si alguno de sus socios la hubiera visto entonces, no habría creído lo que veían sus ojos. Esta era la segunda vez. Nunca dudé de que me hubiera amado, pero como sabía cómo se veía cuando me amaba de verdad, también supe que algo había cambiado en el momento en que aceptó casarse con Julian. Su corazón ya no era completamente mío. Puede que todavía me quisiera, pero amaba otras cosas más. La aprobación de su familia, su posición social. Yo era quien estaba dispuesta a sacrificar. Ya fuera por su decisión de mantenerme como amante en secreto o por su instinto de salvar a Julian en el accidente, estaba claro que ya no era su prioridad. Así que ahora, al oírla llorar, al oír su dolor, no sentía nada. Chloe, esto es una ruptura. No es necesario que ambas partes estén de acuerdo. ¿Y si hablamos de abandono, no fuiste tú quien nos abandonó primero? Ni se te ocurra decir que te abandoné. Estamos separados. Por favor, no me vuelvas a contactar. Cada palabra era como un puñal. Sus labios se entreabrieron, sus ojos llenos de dolor. Ethan, empezó, pero ya había colgado. Se quedó mirando su teléfono, atónita. Cuando intentó devolver la llamada, no hubo respuesta. La bloqueé. Intentó con iMessage, Instagram, todo. Ningún mensaje llegó. Se desplomó en el sofá, con la mirada fija en la pila de hojas impresas. Las observó fijamente, con la pena y la rabia en conflicto en su interior. Con un grito de frustración, las agarró de la mesa. Las páginas revoloteaban por el aire, cayendo por todo el suelo, el sofá, la mesa. Julian, todo esto era culpa suya. Si no le hubiera mostrado esos mensajes a Ethan, nunca la habría dejado tan completamente. La última página cayó boca arriba a sus pies. Era el último mensaje de Julian para mí. ¿Y qué si te ama? Acaba de besarme. ¿Cuánto crees que falta para que sea completamente mía? Se quedó mirando las palabras con expresión sombría.
Tras un largo instante, soltó una risa fría y aguda. Una luz peligrosa brilló en sus ojos apagados. Julián, pensó, te dije que siempre era Ethan. ¿Quién te dio derecho a interferir? Ya que estás tan ansioso por esta boda, quizás debería darte un regalo de bodas que jamás olvidarás. Yo, por supuesto, no sabía nada de esto. Bloqueé metódicamente su número y todas sus redes sociales, luego dejé el teléfono y volví a dormir. Dormí mejor que en meses. Al día siguiente fue mi primer día en Apex Corporation. Cuando el nuevo director ejecutivo llegó en paracaídas desde arriba, me aseguré de empezar temprano. Confiaba en poder desempeñar el trabajo, pero no iba a darle a nadie motivos para chismear en mi primer día. Apex Corporation era la empresa insignia del imperio de la familia Vance, un conglomerado centenario con intereses en docenas de industrias. Incluso antes de mi incorporación oficial, la noticia de que un joven y atractivo nuevo director ejecutivo tomaría las riendas de Apex se había extendido como la pólvora por el mundo empresarial. En ese preciso momento, Chloe estaba bebiendo con sus amigas en el club más exclusivo de Boston. Cuando se enteraron de que Ethan se había enterado de la boda y había roto con ella, ninguna se preocupó. Solo está haciendo un berrinche porque no puede aceptar ser tu secreto a escondidas, dijo Jessica con desdén. Oí que también dejó su trabajo. No te preocupes. En cuanto se quede sin dinero, volverá arrastrándose. ¿Quién más va a pagar por su padre ludópata y su madre enferma? Exactamente. He visto a millones de tipos como él. Solo intentaba ascender socialmente contigo. Es natural que esté molesto porque su sueño se acabó. Dale tiempo y luego enganchalo un poco. Volverá, ¿verdad? Con sus antecedentes, ¿cómo podría ser tu marido? Estaba delirando. La vida que le diste fue algo con lo que solo podría haber soñado. El coro de burlas fue implacable. Incluso Chloe, sumida en su propia miseria ebria, encontró sus palabras irritantes. Su expresión se ensombreció, y con un movimiento repentino, arrojó su vaso contra la pared. El crujido seco del cristal al romperse silenció la habitación. ¿Ya dijiste suficiente?, preguntó con una voz peligrosamente fría. Los demás se quedaron mirando, confundidos. Nadie entendió su repentino arrebato. Parecía que defendía a Ethan, pero no era la primera vez que hablaban así de él. Le habían dicho cosas peores, directamente en la cara, y ella no había dicho ni una palabra. ¿De qué se trataba? Finalmente, Jessica, sentada más cerca de ella, rompió el silencio. Todavía no parecía tomarse en serio el enfado de Chloe, asumiendo que solo estaba de mal humor. Se rió entre dientes, con un brillo burlón en los ojos. ¿Qué te pasa, Chloe? ¿Sigues molesta? Sabemos que le tienes cariño, pero relájate. De ninguna manera renunciaría a su salario. Te garantizo que, en 2 semanas, volverá arrastrándose y lo tendrás justo donde quieres. En cuanto las palabras salieron de su boca, Chloe la miró con los ojos encendidos de furia fría. Discúlpate, Jessica la miró confundida. Discúlpate con él, repitió Chloe. Finalmente, Jessica se dio cuenta de que Chloe estaba realmente enojada por lo que habían dicho de mí. Chloe, ¿por qué te pones tan nerviosa? No nos equivocamos. Un chico pobre se engancha con una heredera multimillonaria. ¿Qué crees que busca? Nunca te importó que lo dijéramos. Las palabras de Jessica dejaron a Chloe paralizada. La ira en sus ojos se desvaneció, reemplazada por la confusión. ¿De verdad habían dicho esas cosas tantas veces? ¿Y de verdad los había dejado? Se devanó los sesos, intentando encontrar un recuerdo de sí misma defendiéndome, pero no pudo. Jessica tenía razón. No era la primera vez. Siempre que hablaban en alemán, estuviera yo presente o no, ella lo dejaba pasar. Solo los detenía cuando decían cosas en inglés, delante de mí. E incluso entonces, era solo para aparentar. Su silencio todas esas otras veces era su verdadera respuesta. La comprensión la dejó sin palabras. Simplemente tomó su vaso y empezó a beber de nuevo, uno tras otro. Pero al mismo tiempo, una pequeña y desesperada esperanza empezó a crecer. Así es, pensó. Anota a su padre, a su madre, a su falta de trabajo.
No tiene nada. Quizás Asterisk, después de un tiempo, realmente regresaría con ella. Sus amigos, al percibir su estado de ánimo, cambiaron de tema sabiamente. ¿Se enteraron de que Apex Corporation tiene un nuevo director ejecutivo?, preguntó uno de ellos. Oí que es el heredero de los Vance. Lleva unos años desapercibido, aparentemente intentando abrirse camino por su cuenta. Ahora que ha vuelto, claro que le entregarán las llaves del reino. Después de todo, es hijo único. Todo el imperio Vance acabará siendo suyo. Aunque solo sea un paracaídas, sabes que lo han preparado para esto toda su vida. Qué gracioso, ¿verdad? Dos tipos con el mismo apellido, pero con una diferencia abismal. A Chloe no le interesaba la conversación y no se unió, simplemente siguió bebiendo sola en un rincón. Como no escuchaba, se perdió la parte sobre el heredero Vance, que llevaba años fuera y acababa de regresar a casa. Nunca se le ocurrió que las palabras que había escrito en esa nota pudieran ser la verdad literal. Para cuando se fueron, ya era tarde y Chloe estaba tan borracha que apenas podía mantenerse en pie. Preocupada por llegar sola a casa, Jessica llamó a Julian. Para cuando llegó, solo Jessica seguía allí. Prácticamente la arrojó a sus brazos. Es toda tuya, Julian. Asegúrate de llevarla a casa sana y salva. Le guiñó un ojo, cogió las llaves y lo dejó solo con una Chloe casi inconsciente. No la llevó a su casa, sino a la suya. Logró llevarla a su habitación y a la cama. Tras limpiarle suavemente la cara con un paño húmedo, se acostó con cuidado a su lado. Chloe, susurró, nos casamos pronto de todas formas. Esto está empezando un poco temprano. Como si lo hubiera oído, la mujer a su lado se acurrucó más cerca. La atmósfera en la habitación se llenó de posibilidades, pero el nombre que murmuró en sueños destrozó el momento por completo. Ethan, ella no volvió a moverse, simplemente lo abrazó con fuerza, como si temiera que se desvaneciera si la soltaba. Julian yacía allí, abrazándola, con una mirada oscura y fría en los ojos. Ethan, siempre era Ethan. Ojalá desapareciera de la faz de la tierra. A la mañana siguiente, Chloe se despertó con un fuerte dolor de cabeza. Al estirarse las manos para frotarse las sienes, se dio cuenta de que no estaba sola en la cama. Bajó la mirada y vio una cabellera oscura que le resultaba familiar. Ethan, murmuró, antes de que su cerebro lo procesara por completo. Pero en cuanto pronunció su nombre, un terror gélido la invadió. Con un empujón violento, hizo que el hombre cayera de la cama. Julian cayó al suelo con un golpe seco, despertándose al instante. Levantó la vista y vio a Chloe mirándolo fijamente, con el rostro destrozado por la furia. ¿Qué haces aquí?, preguntó ella, con una voz desprovista de calidez. Su tono lo hirió al instante. Le tembló el labio y se le llenaron los ojos de lágrimas, dándole un aspecto absolutamente patético. Cualquier otra persona podría haber sentido lástima por él. Incluso la Chloe de antes de irme, podría haberse ablandado. Pero esta era la Chloe que había visto las impresiones, la Chloe que sabía exactamente cómo me había provocado y ahuyentado. Al ver que su expresión se endurecía, Julián se tragó rápidamente las lágrimas falsas y explicó, estabas borracha anoche, y como no puedo entrar en tu casa, tuve que traerte. Sus palabras le hicieron comprender que no estaba en su habitación. Su ira se apaciguó un poco, pero la sospecha en sus ojos permaneció. ¿Entonces por qué estabas en mi cama? Mientras ella preguntaba, un rubor le subió por el cuello. Iba a dormir en la habitación de invitados, tartamudeó, pero tú no me soltabas. Su tono tímido y sugerente la hizo entrecerrar los ojos. Era imposible saber si le creía. Julian solo la vio levantarse de la cama y lanzarle una última mirada gélida antes de salir de la habitación. Julian, deja de fingir, le dijo desde la puerta. Nos casamos porque eres obediente y una forma conveniente de complacer a mis padres. Nada más. Si vuelves a hacer algo así, no dudaré en buscar un sustituto. El rostro de Julian se contorsionó de rabia al verla irse, rechinando los dientes. Mientras tanto, de vuelta en Nueva York, me quedé mirando otro número desconocido llamando a mi teléfono. Por primera vez, Chloe me pareció insoportablemente molesta, como algo que no podía quitarme del zapato. Después de bloquearla, todo estuvo tranquilo un tiempo,
Pero recientemente volvió a llamar desde un número nuevo cada vez que bloqueaba el anterior. Rechacé la llamada, bloqueé el número y finalmente dejó de sonar. Solté un suspiro, silencié el teléfono y lo puse boca abajo sobre el escritorio. Por fin pude concentrarme en el expediente que tenía delante. Era el primer proyecto importante que asumía desde que me uní a Apex. Si conseguía este contrato, consolidaría mi posición en la junta directiva. Aproveché la oportunidad, solo para descubrir después que Chloe Davenport también había presentado una oferta. No tenía miedo de competir con ella. Simplemente no entendía sus motivos. La corporación Davenport tenía su sede en Boston. ¿Por qué de repente se lanzaba a un proyecto en Nueva York? ¿Era por mí? Pensarlo me hizo reír. ¿De verdad creía que era un gran gesto romántico? ¿Planear una boda con un hombre mientras perseguía a otro por todo el país? La audacia era impresionante. Aunque no amara a Julian, ¿qué más daba? Fue ella quien aceptó casarse con él. Y aunque yo solo fuera un pobre muchacho de Boston, no tenía derecho a decidir por sí sola que yo pasaría de ser su novio a ser su amante secreto. La puja por este proyecto fue feroz. Participaron todos los actores principales, incluidas la mayoría de las familias más poderosas de Nueva York. Y, al igual que Chloe, muchos habían venido de fuera para intentarlo. Había tantos postores que los organizadores decidieron organizar una gala previa a la licitación para todos los actores clave. Cuando mi tía me entregó la invitación, me guiñó un ojo misteriosamente. Vi su mirada significativa y pensé que debía haberme perdido algo. Tía Carol, ¿qué pasa?, pregunté. Puso los ojos en blanco al darse cuenta de que había olvidado por completo nuestra conversación. Ethan, dijo, dándome una palmadita en el hombro. ¿No te acuerdas? Te dije que quería presentarte a la hija de mi amiga. Últimamente ha estado muy ocupada, pero resulta que también estará en la gala. Es la oportunidad perfecta para que se conozcan. Una cita a ciegas. Me quedé sin palabras por un momento. Una cita a ciegas en una gala empresarial donde seríamos rivales profesionales. No sabía si reír o llorar. Tía Carol, vamos a pujar. Estás organizando una cita a ciegas entre dos competidoras. Le hice un gesto sarcástico con el pulgar hacia arriba. No se inmutó en absoluto. ¿Y qué? Son rivales en los negocios, no en la vida. Además, un poco de reconocimiento amistoso nunca le hizo daño a nadie. Podrías usar tu encanto con ella. He investigado. Nunca ha salido con nadie, pero una vez estuvo loca por un chico, y tengo entendido que era justo su tipo. Sus palabras me hicieron reflexionar. Recordé haber visto que ya estábamos conectados en Instagram, y como no tuve que enviar una solicitud, me había olvidado por completo del asunto. Había pasado el tiempo y me había olvidado de la situación, pero ahora el recordatorio de mi tía me lo traía todo de vuelta. La chica que le gustaba era mi tipo. La chica con la que ya estaba conectado por internet. ¿Me habría agregado hace tanto tiempo porque le recordaba a otra persona? Fruncí el ceño. Mi interés en conocerla disminuyó. Parecía menos que no quería novio y más que no podía superar su primer amor. ¿Acaso me estaba preparando para ser el sustituto de otro tipo? No le comenté mis sospechas a mi tía. No tenía ni idea. Simplemente forcé una sonrisa y acepté la invitación. No tenía ningún interés en la reunión que tanto entusiasmaba a mi tía. Pensé que mi falta de entusiasmo era una señal clara, pero al parecer mi tía interpretó mi silencio como una aprobación. La noche de la gala, un coche me esperaba fuera de la urbanización. Una mujer con un traje de diseñador espectacular salió cuando me acerqué. Hola, señor Vance. Me detuve frente a ella. No creo haber oído tu nombre, dije con frialdad. Hizo una pausa, con un destello de decepción en los ojos antes de disimularlo. Soy Reed, dijo después de un momento. Amelia Reed. Ahora que sabía su nombre, no protesté más. Cuando volvió a señalar el coche, me senté en el asiento del copiloto. Condujimos en silencio. Miré por la ventana, mientras el nombre de Amelia Reed me daba vueltas en la cabeza. No me sonaba, pero me resultaba extrañamente familiar. La miré de reojo, pero estaba concentrada en la carretera. Quise decir algo,
pero no supe qué. Al final, guardé silencio. El coche se detuvo frente al hotel. Amelia y yo nos bajamos y empezamos a caminar hacia la entrada. Tras unos pasos, me di cuenta de que ya no estaba a mi lado. Me giré y la vi parada junto al coche, absorta en sus pensamientos. ¿Pasa algo?, pregunté. Se mordió el labio y me miró fijamente. La mayoría de los hombres acompañan a sus citas adentro del brazo. Su expresión era neutral, pero por alguna razón, pude ver un atisbo de dolor en sus ojos. Carraspeé, volví hacia ella y le ofrecí el brazo. Mientras caminábamos hacia el salón, no pude resistirme a preguntarle, ¿nos conocíamos? Por un instante, vi decepción en sus ojos. Realmente no la recordaba. Justo cuando pensaba que no respondería, respiró hondo. Estábamos en la misma clase en la preparatoria. Dijo en voz baja. Yo era la chica callada que siempre se sentaba atrás. En aquel entonces, Amelia era retraída y tímida, de esas personas que se pasan por alto fácilmente. Sus padres siempre estaban ocupados con el trabajo, y le dedicaban poco tiempo. Vivía en su propio mundo, y como rara vez respondía a los intentos de conversación de sus compañeros, permanecía invisible, a pesar de su discreta belleza. Así como había sido invisible para mí, le había caído bien desde hacía mucho tiempo, desde la primera vez que hablé con ella. A diferencia de los demás estudiantes, que la saludaban con un rápido y desdén y seguían adelante, yo nunca la había ignorado por su silencio. Cuando teníamos proyectos en grupo o debates en clase, me aseguraba de pedirles la opinión a todos, incluida ella. Me convertí en la persona que más le hablaba, un pequeño punto de luz en su mundo solitario. Más tarde, maldeciría su propia timidez. Después de graduarse, encontró mi nombre en el anuario y me envió una solicitud de amistad por Instagram, pero nunca se atrevió a escribirme. Sentía que una chica común y corriente como ella no me merecía. Más tarde, mientras estudiaba en el extranjero y recibía terapia para su ansiedad social, finalmente se armó de valor para preguntarle a una amiga en común sobre mí. Fue entonces cuando supo que tenía una relación seria. Se decía a sí misma que mientras yo fuera feliz, eso era todo lo que importaba, incluso si ella estaba destinada a ser solo una compañera de clase olvidada. Casi había perdido la esperanza, pero luego supo que estaba soltera otra vez, así que regresó. Al escuchar su historia, empezaron a aflorar fragmentos de recuerdos, borrosos e indistintos, pero ahí estaban. Me costaba conciliar el recuerdo de aquella chica tranquila y retraída con la mujer serena y segura que ahora estaba a mi lado. Has cambiado mucho, dije impresionado. Eres tan elegante y serena. Mi cumplido le puso las orejas coloradas. El salón estaba abarrotado y bullía de conversaciones. Apenas llevábamos dentro unos minutos cuando entró otra pareja. Oí el revuelo y miré hacia la entrada. Mis ojos se encontraron con los de ellos. El jadeo sincronizado de ambos, atrajo miradas por todo el salón. Todas las miradas se dirigieron a la entrada. Fruncí el ceño, ahora el centro de atención indeseada. Se suponía que los Davenport y los Croft eran la élite de Boston. Uno pensaría que tendrían más compostura que para armar un escándalo en una gala neoyorquina. Como no quería que me relacionaran con ellos, ignoré sus llamadas. Tomé la mano de Amelia y empecé a adentrarme en la sala. Detrás de mí, la sorpresa inicial de Chloe al verme allí se convirtió en furia al verme alejarme con otra mujer. En un ataque de ira, se olvidó por completo de Julian y corrió tras de mí. «Ethan», preguntó en voz alta. «¿Quién es? ¿Qué haces con ella?» Para cuando Julian me alcanzó, Chloe ya me estaba interrogando. No dijo nada, solo dejó que su mirada pasara de mi rostro a Amelia, luego a nuestras manos unidas, con una mueca burlona extendiéndose por su rostro. «¿Qué crees que está pasando?», dijo con absoluta certeza. Obviamente encontró una nueva sugar mama después de que rompieron. ¿De qué otra manera entraría un don nadie como él en un evento como este? Estaba tan concentrado en su provocación que se perdió la mirada sombría de Chloe y las miradas confusas de la gente que nos rodeaba. La familia Vance era la más rica de Nueva York. ¿De verdad necesitaba Ethan Vance, el único heredero, aprovecharse de la influencia de alguien para entrar en una fiesta? ¿Quiénes eran estos idiotas despistados de fuera de la ciudad? Si el heredero Vance necesitaba una invitación,
¿quién en la sala la merecía? Pero se perfilaba una noche entretenida, así que nadie se molestó en corregirlos. Apenas había empezado a fruncir el ceño cuando Amelia, con expresión gélida, extendió la mano y la sujetó por la muñeca. Chloe jadeó al sentir que Amelia la agarraba con más fuerza. Chloe, sorprendida, casi gritó de dolor, pero aún así se negó a soltarme el brazo. «Suéltame», dijo Amelia con voz fría y monótona. La fría orden hizo que Chloe se estremeciera. Miró a Amelia con una expresión venenosa. Al ver la angustia de Chloe, Julian intervino y señaló a Amelia con el dedo. ¿Tienes idea de con quién estás hablando? Te arrepentirás de meterte con nosotros. Chloe no dijo nada, pero su mirada cruel y su incapacidad para silenciar a Julian me indicaron que estaba completamente de acuerdo con él. Solté una risa corta y aguda y le di una palmadita a Amelia en la mano, indicándole que soltara a Chloe. Amelia se mostró reacia, pero ante mi asentimiento, la soltó. Al ver esto, la expresión de Chloe se suavizó y Julian sonrió con suficiencia, pensando que nos habíamos echado atrás por miedo. Adoptó una expresión de amor herido, a punto de hablar. Cuando me quité el broche de la solapa y se lo clavé con fuerza en el dorso de la mano, estaba tan segura de que nunca la lastimaría, tan segura de que aún la amaba, que pensó que solo estaba fanfarroneando. Ethan, lo sé, empezó, pero la palabra terminó en un jadeo agudo al hundirse el broche en su piel. El dolor repentino le aflojó la mano y aflojó su agarre en mi brazo. Retrocedí, esquivando fácilmente el puñetazo que Julian me lanzó. Luego, con un chasquido seco, le di una bofetada en la cara. Una brillante huella roja apareció de inmediato en su mejilla. Me miró fijamente, completamente sorprendido de que me atreviera a tocarlo. Ethan, tú, balbuceó. En contraste con su furia contenida, mi expresión era tranquila, como si le hubiera estrechado la mano en lugar de abofetearlo. Le di un pañuelo a Amelia y luego tomé uno para mí, limpiando lentamente la zona de la muñeca donde Chloe me había agarrado. Los miré con desprecio. ¿Y quiénes se supone que son exactamente? Mi sonrisa burlona hizo que los ojos de Chloe ardieran de furia, pero mis siguientes palabras apagaron el fuego, dejando solo hielo. Un par de tontos que llegan a una puja de alto riesgo sin siquiera saber a quién se enfrentan. ¿Rivales de puja? Chloe y Julian repasaron mentalmente el expediente que habían recibido sobre la competencia. Volvieron a mirar a la mujer a mi lado y las piezas finalmente encajaron. Amelia Reid, heredera de la fortuna Reid, solo superada por los Vincennes en todo Nueva York. Los Davenport y los Croft podían ser grandes nombres en Boston, pero en Nueva York, comparados con los Vincennes y los Reid, no eran nada. Fue entonces cuando Amelia, que había permanecido en silencio desde su primera orden, volvió a hablar. En lugar de preguntar si sé quiénes son, dijo con voz tranquila pero firme, quizás deberían preguntarle a su compañero quiénes somos. La palabra, nosotros, quedó suspendida en el aire, y tanto Chloe como Julian se quedaron paralizados. ¿Quería decir que yo también estaba aquí para pujar? Repasaron mentalmente la lista de competidores. Solo había otro personaje importante cuya identidad era un misterio, el único heredero de la fortuna Vance. La comprensión los golpeó, y ambos palidecieron. Miraron a su alrededor y vieron que toda la sala los observaba con diversión. En ese momento, supieron que eran el chiste. El rostro de Chloe se sonrojó de humillación. Olvidándose por completo de la subasta, se dio la vuelta y huyó del salón. Julián me lanzó una última mirada de puro odio antes de correr tras ella. Vi el odio en sus ojos, pero no le di importancia. No era la primera vez que me miraba así. Lo único que Julian tenía a su favor era su apellido y la frágil promesa de casarse con Chloe. Chloe había estado dispuesta a casarse con Julian por razones estratégicas, incluso mientras afirmaba amarme. En cuanto dejara de serle útil, lo dejaría sin pensarlo dos veces. En cuanto a su familia, no tendría que hacer nada. En cuanto descubrieran que se había peleado con un Vance, lo despedirían ellos mismos. Pero ahora mismo, mi único objetivo era la subasta. Justo cuando el drama se calmó, el presentador subió al escenario. Echó un vistazo rápido hacia la salida por donde Chloe y Julian ya huían y los descalificó mentalmente. La puja fue intensa, pero al final, Apex ganó el contrato. De camino a casa, Amelia estaba al volante de nuevo. Esta vez,
Fue ella quien rompió el silencio. ¿Todavía la amas? La pregunta fue tan directa que tardé un momento en darme cuenta de a quién se refería. Me quedé sin palabras por un segundo. ¿Qué demonios te hizo pensar eso? Pensé que tal vez accediste a verme porque sabías que ella estaría allí, dijo en voz baja, que me estabas usando para darle celos. No podía culparla por pensar eso. No fui precisamente amable cuando nos conocimos. Mi tía insistió, así que vine, le expliqué. Pero no soy de las que empiezan algo nuevo mientras siguen enganchadas a alguien de antes. Para mí, la lealtad es lo más importante en una relación, y me exijo lo mismo. Quizás el drama de la gala rompió el hielo entre nosotros, porque me encontré respondiendo a sus preguntas con paciencia. Charlamos un rato durante el resto del viaje. Cuando llegamos a mi casa, me despedí con la mano y entré. Justo al llegar a la puerta, me detuve y miré hacia atrás. Su coche seguía allí, con el motor apagado. Caminé de regreso y ella bajó la ventanilla. Me miró con una pregunta en los ojos. «Señor Vance, ¿le pasa algo?» Éramos compañeros de clase, dije con una leve sonrisa. «Puedes llamarme Ethan». Había notado su reticencia a usar mi nombre formal. Debo ser sincero. Solo acepté esto por mi tía. No estoy lista para empezar una nueva relación ahora mismo. Así que, por ahora, espero que podamos ser solo amigas. La saludé con la mano, esta vez con más naturalidad. Conduce con cuidado. Mientras me veía desaparecer en la casa, una pequeña sonrisa sincera se dibujó en los labios de Amelia. Ethan, pensó, asterisco, he esperado tanto. Puedo esperar un poco más. Asterisco, tal como había dicho, amigos por ahora. Y después de todos estos años, el simple hecho de pasar de ser una compañera olvidada a una amiga fue más de lo que podría haber esperado. A diferencia de las dos personas que no habían podido dormir en Boston, dormí profundamente esa noche. Es decir, hasta la mañana siguiente, cuando me despertó un torrente interminable de notificaciones de mi teléfono. Abrí los ojos aturdido y descubrí que mis redes sociales habían explotado por completo. Las notificaciones eran un torrente constante de comentarios odiosos y crueles. En medio del caos, recibí una llamada de un número de Boston. Era mi amigo Jake. Ethan, ¿has visto lo que dicen en internet? Es una locura. La gente se lo cree todo. Están difundiendo el rumor de que tú, el heredero de los Vance, eres una especie de rompehogares. Tienes que aclarar las cosas. Que estos trolls paguen. Jake estaba tan alterado que prácticamente gritaba por teléfono. Con su furiosa explicación, finalmente recompuse lo sucedido. Al parecer, después de que Julian regresara a Boston, aún dolido por la humillación sufrida en la gala, decidió vengarse. Entró en Twitter, tergiversó toda la historia y afirmó que yo era quien había roto su relación con Chloe. Como prueba, publicó pruebas de que Chloe y yo habíamos estado viviendo juntos después de su supuesto compromiso. Al principio, nadie creía que el heredero de los Vance fuera un rompehogares, pero luego Julian publicó sus pruebas, y los amigos de Chloe, incluyendo a Jessica, se sumaron para corroborar su historia. Eso fue todo lo que hizo falta. La multitud de Internet, ávida de drama, tomó la historia y la difundió. Encontraron mis cuentas de redes sociales y se abrieron las compuertas. Tu familia tiene todo ese dinero, ¿y no te enseñaron moral? No te metas en las relaciones ajenas. ¿Heredero de una fortuna, y actúa así? Desvergonzado y repugnante. Boicotea a Ethan Vance. Boicoteen a Apex Corporation. Los comentarios se convirtieron en pura basura. Algunas voces sensatas instaron a la gente a esperar mi versión de la historia, pero la oleada de odio las acalló rápidamente. Yo me encargo, Jake, dije con calma. No olvides quién soy. El departamento legal de Apex no se anda con rodeos. Si quiere difundir mentiras, más le vale prepararse para las consecuencias. Mi tono tranquilo pareció tranquilizar a Jake. Respiró aliviado, ofreció unas palabras más de apoyo y colgó. Después de la llamada, volví a Twitter para ver cuánto había empeorado la situación. Mentiría si dijera que los comentarios crueles no me enojaron, pero sobre todo me sentí confundida.
Antes, me menospreciaban porque pensaban que era pobre e indigna de Chloe. Ahora, todo Internet sabía que yo era el heredero de Vance, así que, ¿de dónde sacaron la audacia de aliarse con Julian para desprestigiarme? Mi expresión se endureció mientras capturaba metódicamente los peores comentarios, guardándolos todos. Justo cuando terminaba, mi teléfono volvió a sonar con otro número desconocido. Tras dudarlo un momento, contesté. Ethan, ¿estás bien? Por favor, no hagas caso a lo que dicen en línea. Sé que no es cierto, así que no dejes que te afecten. Seguro que tus padres ya lo están solucionando, pero si hay algo que pueda hacer para ayudarte, no dudes en preguntar. Al oír la genuina calidez y preocupación en la voz de Amelia, la ira que sentía pareció disiparse. Solté una risita. No te preocupes, Amelia. No soy tan frágil. Es solo un rumor, y puedo soportarlo. De acuerdo. Al saber que estaba de buen humor, Amelia pareció relajarse. No parecía querer colgar, pero tampoco sabía qué más decir. Un silencio reconfortante se extendió entre nosotras. El silencio era tan absoluto que casi podía oír su suave respiración al otro lado de la línea. Fui yo quien finalmente lo rompió. Amelia, gracias. Los rumores no me molestan, pero agradezco tu preocupación, añadí en silencio. Luego colgué rápidamente. Al otro lado de la línea, Amelia sostenía el teléfono silencioso, sintiendo que la llamada había terminado demasiado pronto. Deseó que el momento hubiera durado para siempre. El solo hecho de estar al otro lado de la línea, escuchándolo respirar en el silencio que los separaba, le habría bastado. Cuando mis padres se enteraron de los ataques en línea, montaron en cólera, listos para volar a Boston y enfrentarse personalmente a Chloe, Julian y esa manada de hienas a las que llamaban amigas. Un cabrón y esa chica ruin, rugió mi padre. No tienen ni idea de con quién están tratando, echándole lodo a mi hijo. Los necios se meten donde los ángeles temen pisar. Se atreven a provocar a la familia Vance. Mi madre puso los ojos en blanco al ver a mi padre. Son unos tontos, querido, son animales. Me costó todo lo que pude calmarlos. Al verlos tan alterados, no sabía si reír o llorar. Mamá, papá, todo está bien. Les aseguré que no iba a dejar que se salieran con la suya. Querían difundir mentiras y ahora pagarían el precio. En ese mismo instante, de vuelta en Boston, en la residencia Croft, Chloe se quedó mirando el rostro patético y quejoso de Julian, con una expresión de puro asco en su rostro. ¿No te dije que dejaras tus patéticos planes? Iba a mantenerte aquí porque eras útil, pero tuviste el descaro de ir con Jessica y los demás a difamar a Ethan. Veo que he sido demasiado indulgente contigo. Ella lo agarró por la barbilla, obligándolo a levantar la cabeza. Negó con la cabeza, intentando despertar su compasión, pero su mirada era fría. Chloe, ese cabrón de Ethan te mintió durante 6 años. Es el heredero de los Vance y se hizo pasar por un pobre don nadie. Y ahora lo hemos convertido en nuestro enemigo. No puedes pensar que aún siente algo por ti. En lugar de esperar a que nos destruya, deberíamos atacar primero. Juntos, podemos acabar con la familia Vance. Ante sus palabras, Chloe finalmente relajó la presión sobre su barbilla. Tenía razón. Ethan era el heredero de los Vance y le había mentido durante 6 años. Si lo hubiera sabido, nunca habría tenido que aceptar un matrimonio concertado. Lo había amado incluso con su pasado inventado y patético, dispuesta a conservarlo pase lo que pase. ¿Y qué había hecho él? Había usado su traición como excusa para dejarla, humillándola en el proceso. ¿Por qué debía proteger su intachable reputación? ¿Por qué no arrastrarlo al fango con ellos? Cuando no le quedara nada, no tendría más remedio que volver con ella. Al fin y al cabo, ya había destruido todo recuerdo de su tiempo juntos. Si todos se aferraban a su historia, la etiqueta de destructor de hogares se le quedaría a él, no a ellos. Chloe soltó la barbilla de Julian, con un destello de aprobación en la mirada. Entonces será mejor que te esfuerces, dijo. Quiero que lo bajes de su torre de marfil y lo destruyas. Dicho esto, Chloe se dio la vuelta y se fue. A medida que el sonido de su coche se desvanecía, la mirada de Julian se volvió más venenosa. Para él, esto no era solo un crimen pasional. Tras regresar de Nueva York,
cuando su familia se enteró de que no solo había perdido la puja, sino que también se había enemistado con el heredero Vance, lo apartaron por completo. Esperaba que su compromiso con Chloe lo salvara, pero en cuanto lo mencionó, su padre le dio una bofetada. ¿Te atreves a mencionar su nombre?, gritó su padre. Vino aquí en cuanto regresó y canceló todo. Ni siquiera puedes aferrarte a una mujer. Dime, ¿de qué sirves? En ese momento, Julian se dio cuenta de que realmente lo había perdido todo. ¿Pero por qué tenía que ser él quien sufriera? Todo era culpa de Ethan. Por culpa de Ethan, su familia lo había repudiado y Chloe lo despreciaba. ¿Por qué Ethan tenía que sentarse en su trono y menospreciarlo? Canalizó toda su ira en una última y desesperada apuesta, arrastrando consigo a Chloe y a sus amigas. Ingenuamente creyeron que podían simplemente borrar mis 6 años con Chloe, que podían inventar su propia cronología para refutar cualquier prueba que yo pudiera tener. Lo creyeron hasta que publiqué 2 pruebas, un vídeo de vigilancia y el historial completo de chats de Instagram de Julian. El vídeo era de la noche en el club un mes antes, y capturaba toda su conversación en alemán. El audio estaba un poco granulado, pero las palabras se oían con claridad. Demostró que Chloe estaba comprometida con otro hombre mientras aún estaba conmigo y que planeaba mantenerme como su amante secreto. El segundo vídeo era de la casa de subastas y mostraba mi enfrentamiento con Julian fuera del baño. En él, se me oía claramente decir que llevaba 6 años con Chloe y que si alguien era el rompehogares, ese era él. Su única respuesta fue una furia contenida, no negación. Si yo hubiera sido el otro hombre, un hombre con el ego de Julian lo habría gritado a los 4 vientos. Eso, combinado con sus mensajes provocativos, pintaba una imagen clara. Él no era la víctima. Era el intruso inseguro que intentaba sacar pecho. Sus acciones delataban a alguien que sabía que era el tercero, pero intentaba convencerse de lo contrario con la mentalidad de que quien no es amado es el verdadero intruso. La opinión pública cambió de opinión en un instante. El vitriolo que se había dirigido contra mí ahora se dirigía contra Chloe y Julian, multiplicado por 10. Mientras la turba de Internet se lanzaba contra sus cuentas de Twitter, presenté una demanda. Demandé a Julian, Jessica y a todos los amigos de Chloe que habían participado, así como a los trolls más destacados que me habían difamado. No me encargué del seguimiento. Lo dejé completamente en manos del equipo legal de Apex. Cuando volví a conectarme a mis redes sociales, la sección de comentarios por fin estaba limpia. Los pocos trolls que quedaban fueron baneados rápidamente. Cuando se les levantaban las prohibiciones, volvían dispuestos a lanzar más odio, solo para encontrarse con una citación de mis abogados en sus mensajes directos, que solía callarlos para siempre. En respuesta a la avalancha de comentarios de apoyo, publiqué un solo tuit. El arco del universo moral es largo, pero se inclina hacia la justicia. Solo los culpables tienen motivos para temer la verdad. Siempre usaré la ley para defender mis derechos. En cuanto a Julián, estaba acabado. No seguí el caso muy de cerca después de eso. Tenía plena confianza en mi equipo legal para asegurarme de que se hiciera justicia. Sin embargo, me enteré de que, cuando llegó la fecha de la audiencia de Julián, no pudo encontrar un solo abogado en la ciudad dispuesto a representarlo. Casi me dio pena. Si Julian no hubiera estado tan decidido a provocarme, podría haber tenido su matrimonio tranquilo y sin amor con Chloe, un arreglo típico de la gente de su clase. Pero era codicioso. Cuando estaba con ella, él quería que me fuera. Cuando me fui, me culpó de todos sus problemas e intentó destruirme. Y al final, esto fue lo que consiguió. Lo mismo les pasó a las otras amigas de Jessica y Chloe. Eran las típicas trepadoras sociales, convencidas de que el pedigrí lo era todo. Cuando se dieron cuenta de que me habían enemistado, se unieron a Julian, y ahora afrontaban las consecuencias junto a él. Todo era tan inútil. La persona en el centro de todo, Chloe, había logrado escapar de las consecuencias públicas guardando un silencio absoluto. Nunca publicó un solo comentario, nunca hizo ninguna declaración, y por eso salió relativamente herida. El día que concluyó el proceso legal, el jefe de mi equipo legal vino a mi oficina para entregarme el informe final. Debido a la gravedad de la difamación, su total falta de remordimiento en el tribunal y mi negativa a llegar a un acuerdo, todos fueron condenados a 2 años de prisión por difamación.
Internet se llenó de entusiasmo. Ver a un grupo de socialites malcriadas siendo arrastradas a prisión entre lágrimas fue, como dijo un comentarista, algo único en la vida. En cuanto escuché el veredicto, me olvidé de todo el asunto. Así que me sorprendió, cuanto menos, cuando Chloe apareció en mi oficina. Estaba conversando con Amelia sobre dónde cenar cuando mi asistente me llamó por el intercomunicador. Señor Vance, una tal señorita Davenport viene a verlo. Me quedé paralizada un segundo y luego miré a Amelia, quien, durante el último mes, había desmantelado sistemáticamente la cuota de mercado de la corporación Davenport. Tras pensarlo un momento, le dije a mi asistente que la dejara pasar. Tenía curiosidad por ver qué quería, ahora que ya no había pretensiones entre nosotros. Había imaginado que no le iría bien, pero aún así me sorprendí al verla. Habían pasado solo unos meses, pero casi no la reconocí. La mujer que estaba frente a mí estaba cansada y demacrada, con un aspecto 10 veces mayor que la vibrante y hermosa Chloe que había conocido. La sorpresa duró solo un segundo antes de que mi máscara profesional y distante volviera a su lugar. La mirada de Chloe se posó en Amelia, visiblemente sorprendida de verla allí. Su compostura flaqueó un instante, pero sabía que no estaba en condiciones de exigir nada. Su expresión era de pura desesperación, una silenciosa súplica de clemencia. Ethan, sé que me equivoqué, comenzó con voz temblorosa, pero nunca mentí sobre mis sentimientos. Solo te he amado a ti. Por lo que una vez tuvimos, por favor, deja de atacar a mi empresa. Su postura era completamente deferente, un marcado contraste con la sutil arrogancia que siempre había mostrado, incluso cuando intentaba ocultarla. Simplemente extendí las manos y negué con la cabeza, luego le hice un gesto a Amelia. No soy yo con quien deberías estar hablando. ¿Por qué no le pides que pare? Sonreí, una sonrisa fría y vacía que no llegó a mis ojos. Además, Chloe, lo que fuera que teníamos entre nosotros, no lo que más te hace mucho tiempo, cuando te comprometiste a mis espaldas y planeaste mantenerme en secreto. Cuando dejaste que tus amigos se burlaran y me menospreciaran en otro idioma, directamente en mi cara. Cuando Julian y tus amigos difundían mentiras crueles sobre mí, y tú te quedaste de brazos cruzados sin hacer nada. ¿Vienes ahora a hablarme de nuestro pasado? ¿Dónde estaba ese sentimiento entonces? Mis palabras dieron en el blanco. El rostro de Chloe palideció, y parecía como si le doliera físicamente tragar. Ethan, sé que me equivoqué, lo siento, pero si esto sigue así, mi empresa no sobrevivirá. Me encogí de hombros. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Chloe, todos pagaron el precio por lo que hicieron. ¿Por qué crees que puedes salirte con la tuya con una simple disculpa? Pero yo nunca hice nada de eso, dijo desesperada, intentando defenderse. Ante sus palabras, el último rastro de mi sonrisa forzada se desvaneció. No lo hiciste, no, dije con voz cargada de desprecio. Solo te quedaste mirando. Y eso, Chloe, te convierte en la peor de todas. No me molesté en ocultar el asco que sentí al mirarla. Fue tu silencio lo que les dio permiso a tus amigos para atacarme. Fue tu complicidad la que le dio a Julián el poder de hacerme daño. ¿Y ahora dices que no hiciste nada? Bien, no hiciste nada, y yo no le hago nada a tu empresa, no puedo ayudarte. Levanté un poco la voz. Mina, por favor, acompaña a nuestra invitada a la salida. Mi asistente abrió la puerta de inmediato, con una sonrisa educada pero firme. Por aquí, señora Davenport, quiso protestar, pero tomé la mano de Amelia y pasé junto a ella, saliendo de la oficina. Yo era el director ejecutivo, podía irme temprano si quería. Sabía que Mina se aseguraría de que Chloe se fuera sin más incidentes. Entonces, ¿a dónde vamos a cenar?, le pregunté a Amelia. ¿Italiana o algo más informal? Me vendría bien algo reconfortante, la verdad, respondió. Comida reconfortante, lo que quieras. La sonrisa de Amelia era abierta y relajada, muy distinta a la de la mujer tímida y reservada que conocí al principio. Me volví hacia ella, arqueando una ceja. Siempre eres tan amable. Amelia se detuvo. Me miró con una intensidad que me dio un vuelco el corazón. Estaba a punto de ignorarlo y seguir caminando, pero su voz me detuvo. Ethan, dijo con voz clara y firme. Es porque me gustas. Su confesión fue repentina,
pero no del todo inesperada. Me detuve y me giré para mirarla, suspirando. Amelia, pero sé que dijiste que no estás lista para una nueva relación, la interrumpió con suavidad. Entonces, cuando estés lista, ¿puedo ser la primera en quien consideres? Sus ojos brillaban, y al ver la esperanza que brillaba en ellos, descubrí que no podía rechazarla. Sonreí levemente. Ya que lo dices con tanta sinceridad, estoy de acuerdo. Amelia sonrió radiante, y como si ignorara la ligera vacilación en mi voz, dio un paso adelante y me envolvió en un cálido abrazo. Amelia había esperado durante muchas temporadas de soledad. Ella creía que ahora, por fin, esa soledad llegaba a su fin. En ese cálido abrazo, ambos comprendimos que algunas cosas valen la pena esperar, y algunos amores son solo el comienzo de un futuro mucho más brillante. Gracias por escuchar Relatos Dongua. Si esta historia te gustó, suscríbete al canal y deja tu me gusta para apoyar más relatos como este. ¿Te gustaría una historia parecida? Contalo en los comentarios. Nos vemos en el próximo relato.